Corapi informa, saludos cordiales, comentarles que hablamos con el doctor Daniel Pontón, quien es experto en seguridad y defensa del IAEN. Esto a propósito de lo que está pasando en los últimos días, de las muertes violentas en lo referente a los operadores de justicia. ¿Qué puede hacer el país? ¿Qué es la política de gobierno que debería implementarse? Esto fue lo que señaló. Que la gran pata coja del problema de la seguridad es la justicia, ¿no? Y hay que mirar el problema integral, no solamente, como le digamos, tirarle lodo a la justicia en el sentido de señalarlo con dedo como son los responsables del problema, sino que obviamente uno tiene que mirar el problema integral en el sentido de que el trabajo de la justicia para un buen desempeño también se ve condicionada por estos factores, ¿no? Amenazas, extorsiones, eh, también el tema de la corrupción, que hay que decirlo, que también es un factor que está claramente identificado. Pero si usted no mira el problema, un amplio espectro, lo que tiene son fragmentos de una situación que no logra articularse con una política sólida, ¿no? Yo creo que el punto aquí, la justicia tiene una crisis profunda, ¿no? Y es bastante lamentable que ya es práctica de día a día asesinar jueces, fiscales, operadores de justicia en general, y sean noticia de moda y mañana periódico de ayer. Entonces, si usted no toma un correctivo estructural frente al problema, ¿no? Esto va a seguir pasando y lastimosamente va a seguir pasando porque eso ya había pasado, y no solamente en este gobierno, ha pasado ya en otros gobiernos. Y si usted se pone a evaluar cuáles son las condiciones bajo las cuales los operadores de justicia en sentido amplio ejercen sus funciones, siguen siendo las mismas de hace 10 años. Y volvemos al mismo punto. Usted no puede enfrentar un problema con el que enfrenta el país con lo mismo que venía haciendo. Así de simple. Ahora, Entonces, no creo que había un aprendizaje todavía político, institucional del problema, y creo que, por lo tanto, toda la narrativa de lucha contra el crimen organizado tiene esta pata coja. Mientras tenga esta pata coja va a seguir siendo deficitaria. Y también gran parte del problema, sobre todo lo que tiene que ver con el problema de la violencia, que eso está identificado, que un factor clave en el tema de la propagación de la violencia es la impunidad, va a seguir existiendo, pero usted tiene que tomar el toro por los cuernos. y ahora, ¿qué tipo de acciones o qué tipo de reformas se podría hacer justamente para lograr que la justicia de alguna manera entienda que debe de cambiar su papel? No sé si, por ejemplo, reformas al COIP, que es lo que se está buscando impulsar, esta ley antimafias que se dio a conocer Usted en la necesita Asamblea tener, para este Nacional. elemento puntual, un sistema eficiente y bastante desprovisto de manejo político, ¿no? De la protección de jueces y fiscales, sobre todo los que son claves en este tema. Eso tiene que estar manejado por una entidad política, porque lastimosamente eso también se ha politizado. Y que sea eficiente, ¿no? Porque lastimosamente creemos que con darle solamente ponerle un policía resguardando una oficina, se acaba el asunto, y no es así. El famoso perfilamiento, ¿no? De riesgos. Creo que hay que mirarlo un poco más integral el asunto. Y claro, se necesita políticas, reformas y acciones distintas, ¿no? En su momento se hablaba de los jueces sin rostro, del tema de sacarlos del país. Bueno, hay una serie de factores que muchos sean inconstitucional, pero en este punto hay que debatir seriamente sobre esa situación, porque el trabajo de la justicia en determinados territorios sigue siendo extremadamente limitado por este tipo de factores. El factor miedo puede incidir directamente si usted se desempeña adecuadamente o de forma desprolija, y que obviamente eso favorece el crimen, ¿no? En función de estos factores. Entonces, si usted como Estado no entiende que hay un problema central, y espero que yo no he revisado esta ley antimafia, lastimosamente, espero que dentro de esa ley antimafia, que nace emulando la realidad italiana, tengo entendido que el embajador de Italia en este caso es uno de los propiciadores de esta famosa ley. La ley antimafia justamente creó jueces antimafia, pues, y los jueces antimafia, tomando el caso del juez Falcone, que fue asesinado por un atentado terrorista en el año 92 en Italia, en Sicilia, y de eso que en una serie de reformas, pues bueno, ahí está el punto, ¿no? Pero para eso necesita una política sostenida de televisión pública frente al problema de la justicia,
Y también implica presupuestos, reformas, etcétera. No, no solamente mirar como que ya le pongo un policía y listo. El aprendizaje es cero, ¿no? O sea, todo el mundo, yo creo que la narrativa de que estamos luchando contra el crimen y estamos... y las capacidades de acciones que se deben hacer para enfrentar este problema han sido cuestionables, por lo menos decirlo, ¿no? O sea, la capacidad del Ecuador para a tratar de atender ciertos temas neurálgicos ha sido bastante limitada. Y eso, mientras el crimen, el Estado se demora un día o un año en tomar decisiones, el crimen toma una ventaja estratégica enorme, ¿no? Porque tienen mayor capacidad de resiliencia, tienen recursos, tienen inteligencia. Entonces, ese ha sido el dilema, ¿no? Doctor, se cuestionó precisamente lo que pasó, este asesinato de la fiscal el fin de semana en Manta, que no tenía custodia policial, mientras, por ejemplo, hay varios asambleístas que tienen y otros operadores de justicia que tienen menos riesgo y tienen resguardo. ¿Cómo lograr esto? ¿Bajo esta política tal vez sería crear un nuevo cuerpo de seguridad enfocado solo para jueces, para Bueno, fiscales? lo que pasa es que este país hemos pasado en la politiquería, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2017 se discutió el nuevo código de la policía, ¿cómo es este? El COESCOP, y donde se creaba un cuerpo especializado en estos temas y decían que se quiere una guardia pretoriana, en el contexto cuando el gobierno estaba saliendo del poder, inclusive, eh, con una serie de paranoias. Y en su momento se debatía esos temas, me acuerdo, ¿no? De protección de autoridades, pero tranquilamente ese cuerpo, si hubiera sido creado, hubiera sido mucho más útil para poder dar este tipo de servicios, inclusive mucho más orientado doctrinariamente a estos temas. Hubo resistencias institucionales, lastimosamente eso ha sido un gran problema que enfrenta este país. Se confunde política pública con intereses corporativos o visiones institucionales que son respetables, pero que a veces no sé si que le favorezca a la seguridad del país, ¿no? Eh, y yo creo que cuando uno plantea una crisis de seguridad como la que vive el país, independientemente del signo político que uno tenga, uno tiene que crear innovaciones institucionales que estén acorde a las expectativas. La pregunta que uno debemos hacer de fondo, independientemente de que uno quiera o no, ¿puede el actual cuerpo de seguridad brindar la protección adecuada a las autoridades judiciales para cumplan bien su labor? ¿Lo pueden o no lo pueden hacer? Porque si no lo pueden hacer, es necesario pensar en innovaciones, ¿ya? Sea dentro de la misma institución policial, que de hecho todo esto está manejado por su sistema de inteligencia de la policía, que todos sabemos que la inteligencia tiene que tener fines distintos que solamente proteger autoridades, ¿no? Y si no lo puede hacer, hay que fortalecerlo o buscar otra forma. Así de simple. ¿Y como qué en tipo todo. de innovaciones, por ejemplo, se podría realizar al interior de estas instituciones Una instancia policíacas? especializada, por ejemplo, un nuevo subsistema de la policía. Yo no creo que inteligencia policial se agote en la protección de autoridades civiles o políticas. No creo. Creo que hay una diferenciación muy marcada frente a eso. Eh, la unidad de la policía ha creado cuerpos especializados, la UNACE, la DINASER, son cuerpos especializados destinados específicamente a ese asunto. Habrá que preguntar a la policía qué instancias se ha creado dentro de eso para hacer ese trabajo. Y si es aconsejable que eso se dé. ¿Sí? En la medida de que también el problema a veces es que el crimen organizado también se infiltra en las instituciones. Y esa protección, o quitar o no protección, a veces depende muchas veces de intereses cuestionados. No estoy diciendo que la policía es corrupta, no quiero que no se malinterprete, pero lastimosamente eso pasa en todas las sociedades que tienen estos problemas. Entonces usted tiene que generar una innovación y a veces crear instituciones especializadas sobre este tema es necesario. Tal vez no es fácil, tal vez cueste mucho tiempo, pero tal vez el país perdió una gran oportunidad en el 2017 cuando se creó este cuento para eso sirven las instituciones, ¿no? ¿Cómo van las cosas, doctor? ¿Se podría decir entonces que los operadores de justicia en el país están en riesgo? Oh, por supuesto. Sobre todo en ciudades como Manta, ni siquiera. Imagínense lo que toman la decisión, meter preso a una persona que está acusada por tráfico de drogas, asesinato, crimen organizado, con la violencia que este país se genera. O sea, hay que ser bastante arriesgado si uno quiere ejercer de forma correcta su rol como operador de justicia. Hay que ser valiente. Algunos podrían decir que es bastante tonto o estúpido, porque ¿quién arriesga su vida por un sueldo pequeño? Y el otro lado es la corrupción y vivir a expensas del crimen. La pregunta es,
el Estado, ¿qué hace frente a eso? Porque tenemos esta situación donde expone a las personas que hacen su trabajo bien, a otro lado somete y está reclutado perfectamente los operadores de justicia por el crimen organizado. Frente a eso, la sociedad está indefensa. Y un Estado no puede decir que hace su rol cuando mira un problema y lo mira como expectante. Lastimosamente creo que hemos sido espectadores de un desenlace social, criminal, que es dramático, que creció a expensas, a espaldas de una sociedad y el poder político que frente a ese asunto no ha hecho mayor cosa. Así, yo quería hacerle una consulta en cómo está esta situación del reclutamiento de menores y de adolescentes aquí en el país. No sé si usted maneja datos estadísticos en este contexto o cómo ve el panorama que se va generando y viviendo aquí en el Bueno, país. ese tema, a ver, ese no es un tema fácil, un tema complicado. Trabajamos algunas informaciones que se manejaron hace un año y pico atrás. Entiendo que la situación es bastante parecida, por no decir que es igual. El crimen de menores de edad y la participación de menores de edad en actividades delictivas sigue siendo un problema. El problema de reclutamiento de organizaciones criminales sobre menores de edad sigue siendo un problema bastante latente, asumado a otros problemas como por ejemplo, el desplazamiento, que es otro tema que también se está discutiendo. Pero en ese sentido sí, hay por lo menos había hubo un decreto el año pasado por el presidente donde decretó que esto es una prioridad nacional. Se está discutiendo se creó un comité de contrarreclutamiento, se está creando una nueva normativa y eso también de alguna otra forma abona a la generación de política pública. Lastimosamente, no sé si los tiempos se ha avanzado con suficiente prontitud, pero al final algo hay. ¿Qué hay en el tema de la justicia? ¿Se me entiende? O sea, por lo menos aquí tenemos una serie de acciones, al menos, pero también exhibidas en acciones concretas. Frente al tema de protección de jueces y fiscales, ¿qué hay? Es lamentos, es lo único que hay. Y noticia de ayer, ¿no? Estábamos escuchando a Daniel Pontón, quien es decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAE, sobre lo que sería un poco las políticas de gobierno en torno a la protección de operadores de justicia. Ha dicho que el gobierno tiene mucho que hacer todavía en este tema. Le invitamos a seguir junto a Corape Digital TV.